Bueno, vamos a arrancar la clase, chicos. Buenas tardes a los que se conectaron ya. Y arrancamos nuestro tercer módulo, sí, tercero, de entrenamiento funcional. Y hoy, como pueden ver, vamos a tocar un poquito de lo que son los movimientos articulares, tipos de fibras musculares, contracciones y algunos ejercicios y sus variantes. Y hoy sí tienen tareita al final de la clase. Vamos. ¿Qué tal quedaron los que trabajaron la clase anterior? ¿Aplicaron ya alguno de los ejercicios que vieron la clase anterior o cómo estuvo la semana? Acá es donde tienen que hablar. Nada, nadie entrenó entonces, socorro. Profe, yo le estoy entrenando ya a mi vecino. Eso. Ya estás armando tu equipo. Sí, Está sí. bien, súper Te envía bien. después, después los videos y decirme qué tal el circuito. Y eso. Sí, eso les pedí que vayan compartiendo sus videos en el grupal. Cortitos Sí, nomás, por sí, sesiones, sí. por estaciones vayan compartiendo. Eso ayuda. Genial. Dale, Te voy súper a bien. enviar en el grupo. Dale, súper bien. Bueno, chicos, entonces, acá tienen otra vez esta imagen que no se tienen que cansar de mirar, porque tantas veces van a ver que ahí sí se les va a quedar de así. Vamos a empezar otra vez. Como pueden observar, la musculatura. Hay zonas que es más fácil de memorizar. Hay nombres un poco más extensos. eh, Tratar de no confundirse más bien la localización y cuando pedimos que se enfoquen en una zona muscular, recordar cuál es el músculo principal, por lo menos que se está trabajando, que es muy bueno esto. Bueno para evitar lesiones, para evitar sobrecargas, para corregir posturas. Importante conocer la inserción y lo que abarca cada zona muscular, ¿sí? Vamos a mirar el lado izquierdo primeramente y vamos a ver el cuerpo humano de espaldas, ¿no? De forma posterior. Y observen de arriba para abajo cómo estaría dividido y en qué zonas tenemos, cómo está dividido nuestra musculatura. Tenemos el esplenio, el trapecio, empezamos del lado izquierdo, el deltoides, fíjense en qué parte se ubica, el tríceps, el extensor radial largo del carpo, el extensor cubital del carpo y el flexor del carpo. Tenemos el recto femoral, que forma parte del isquio, ¿sí? Ahí están insertados. Normalmente se conoce también a esa parte posterior de la pierna como bíceps femoral, eh, o isquiosural o isquiotibiales, ¿sí? Entonces ahí tienen el recto femoral, que es uno de los músculos que compone o que se inserta en esa parte posterior de la pierna. También en esa misma zona tenemos el semimembranoso, fíjense desde dónde empieza y cuál sería. Ahí está el segundo. Tenemos los gemelos, el sóleo y el extensor corto de los dedos. Del lado derecho, como pueden observar en la misma imagen de espaldas, tenemos la zona del cráneo, que hay un músculo que, un poco, que es la parte temporal. Tenemos esa parte de la espalda que encontramos el infraespinoso, toda esa zona que está por debajo de la escápula, toda esa musculatura es uno de los músculos más grandes del cuerpo, es el dorsal ancho, ¿sí? Que ahí dice grande dorsal, pero es dorsal ancho. Y tenemos los glúteos, que también por supuesto se divide otra vez. Y en la zona más interna de la parte posterior ya hablamos del recto femoral, el semimembranoso, y ahí tienen el semitendinoso, que también conforma la parte posterior de la pierna, ¿sí? El famoso bíceps femoral o los isquiosurales.
Hola, Alan. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, acá con problemas técnicos de la computadora. No me está cargando conectado. Está bajando su batería y no me carga. No puede ser. Sí, Pero se ve la imagen, no sé, sí, o sea, voy a... No se va creo a apagar en cualquier momento, ¿verdad? ¿O qué onda? no se va a apagar, pero sí me parece extraño que está bajando. Y espero no llegar a 20%, espero terminar la clase. Capaz se recalentó todo, no sé. No creo, dudo, porque desde la semana pasada quedó en 83, ya no cargaba al 100. Después cargó hasta Ah, 82 y ahora está en 62 ya. Pero no carga luego. Ese es el problema. ah, Bueno, después las consultas técnicas, ¿verdad? sí. Va pidiendo Yo tengo 15% nomás. de las choras, ¿no? Entonces vos lo que en un rato vas a estar, volver a ver la grabación y chicos, hoy hay tarea, así que por favor verifiquen después. Voy a tratar de alzar una hora después ya, a lo mejor ya van a tener la clase lista ahí. Eh, Estamos tocando la parte de musculatura, otra vez, movimientos articulares, tipos de fibras musculares, contracciones y algunos ejercicios. Les estaba pidiendo que aquellos que estén entrenando o estén dirigiendo ya entrenamiento, por favor compartan en el grupo, en el grupal, algunos videitos cortos. ¿Está? Eso ayuda mucho a abrir un poco la mente y a crear más, a innovar un poco más ciertos ejercicios, ¿sí? Ustedes tienen que estar activos porque si no la creatividad se duerme. ¿Vamos? Estamos viendo la imagen del cuerpo humano, ya analizamos la parte posterior o de espaldas y ahora vamos a la parte frontal. Como pueden observar, vamos a empezar desde el lado izquierdo, donde tiene la mano flexionada, ¿sí? Encontramos la parte frontal, o sería la parte que cubre el cráneo o parte de la frente, ¿sí? Y un poco más abajo y en los laterales encuentran el recto abdominal, ¿sí? Que abarca toda esa zona del cuadrado abdominal superior. El oblicuo externo, por eso es que cuando se dice vamos a trabajar oblicuo, se refieren a esa zona, entonces ubiquen en qué parte mismo está, sobre la cadera aproximadamente, sobre esa montañita, ese huesito. Tenemos en la zona interna de la entrepierna, sería el pectineo. Tenemos la zona del recto femoral, dice, pero eso ya abarcaría más, eso sería de modo profundo, pero eso sería más ya la parte del cuádriceps como tal. El vasto externo, que es un músculo largo, que está por el lateral externo de la pierna del muslo. El peroneo, que es la parte anterior que cubre esos huesitos tan dolorosos que tenemos en la pierna, sobre la tibia, y el tibial anterior, que es un músculo largo también que está en los laterales. Del lado derecho tienen la musculatura en la zona de los ojos, orbicular de párpados, labios. El, el que más suelen tensionar o tensar cuando hacen abdominales se llama esternocleidomastoideo. Tenemos el trapecio, fíjense dónde se ubica el trapecio y dónde se ubica el deltoides, chicos, que no es lo mismo. Tenemos la zona del pectoral, que esto se vuelve a dividir, pero acá lo vemos como forma general y en conjunto, ¿sí? Porque hay pectoral mayor, menor, el que está insertado. Este lo vemos desde afuera prácticamente, que sería el pectoral mayor. El deltoides, fíjense dónde y cómo estaría la ubicación mirando de frente y mirando de espalda, ¿sí? Tenemos el bíceps braquial, tenemos el extensor común de los dedos, cuando que toda la parte de atrás, detrás del brazo se llaman extensores y también flexores, ¿sí? Entonces acá adelante también tenemos los extensores y los flexores. Los flexores de los dedos se ubican más por detrás del brazo o el antebrazo. Tenemos la zona del aductor mayor, ¿sí? Fíjense dónde van los aductores o en qué zona está ubicada esa musculatura. El sartorio, que se inserta, es un músculo largo que cruza toda la pierna desde la zona de la cadera, ¿sí? Normalmente los tirones dan en esa zona. El vasto interno, sí que es un músculo que sale un plieguecito
fíjense la ubicación, el gemelo, el sóleo que está por debajo del gemelo y el extensor corto del primer dedo, ¿sí? Ahí lo que no veo es el cuádriceps en sí. Acuérdense que el cuádriceps consta de 4 músculos, son 4 músculos insertados. Y si lo están viendo de la forma posterior o de atrás, acuérdense que el bíceps femoral o el isquiosural también tiene, se conoce como bíceps femoral porque nombra a 2 músculos grandes, pero realmente son más músculos insertados desde la zona de la rodilla, por debajo del glúteo hasta la cadera, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo en isquio. Ahí está el semimembranoso, el semitendinoso, el recto femoral, entre otros, ¿sí? Y en el cuádriceps son 4 musculitos que acá me falta nombrarles, ¿sí? ¿Cuál sería la definición y la función de los músculos? Como ustedes saben, los músculos cumplen varias funciones, entre los cuales vamos a citar algunos de los más importantes. Son los encargados de producir el movimiento, brindar la estabilidad articular, mantener nuestra postura, transformar la energía mecánica en química, aportar calor, estimular los vasos sanguíneos e informar sobre el estado fisiológico del cuerpo, entre otras tantas actividades, ¿verdad? Los músculos no son más que tejidos u órganos del cuerpo humano, del aparato locomotor, caracterizado por su capacidad para contraerse y por lo general por una respuesta a un estímulo. O sea, el músculo es lo que da respuesta a estos estímulos nerviosos. La unidad básica del músculo se llama miofibrilla. Es una estructura filiforme muy pequeña, son como tiras que a su vez están formadas por proteínas muy complejas. Entre la clasificación o los tipos de músculos que vamos a encontrar, tenemos el músculo esquelético, el liso y el cardíaco, ¿sí? Esto está distribuido en diferentes zonas de nuestro organismo. El músculo esquelético, unidos al esqueleto a través de los tendones, son el tipo de músculo más abundante en el organismo, o sea, este es el que en mayor proporción está distribuido en nuestro cuerpo. Este tipo se conoce también como músculo estriado, o sea que lo van a encontrar como músculo esquelético o como músculo estriado. Recibe órdenes del sistema nervioso central para realizar los movimientos, normalmente movimientos voluntarios que permiten la locomoción, o sea, el movimiento en sí del cuerpo, la postura y el sostén del esqueleto. Entonces, este es el músculo, el tipo de músculo, el estriado o el esquelético, que tenemos en mayor distribución y proporción en todo el cuerpo. Tenemos el músculo liso, este está presente en diversos tipos de órganos de nuestro cuerpo. Este tipo de musculatura responde a movimientos que son involuntarios, que ayudan a distintos órganos a contraerse y a mantenerse en tono. Los podemos encontrar, esto encontramos en el sistema digestivo, el útero o la vejiga. Entonces, músculo liso lo encontramos en órganos y distribuidos en el sistema digestivo, el útero o la vejiga. Y el músculo cardíaco, como su nombre lo dice, conocido también como el miocardio, este tipo de músculo se encuentra ubicado en el corazón, responde a movimientos involuntarios que permiten la contracción rítmica, por lo tanto, el adecuado latido de este órgano. Este músculo no responde a las órdenes del sistema nervioso, sino que funciona de manera autónoma, ¿sí? Y como saben, el corazoncito es un músculo que también hay que trabajar, que muchas veces uno se olvida de que el famoso músculo, el que creen que el corazón no es un músculo, el corazón es otro tipo de músculo también, y es único en nuestro cuerpo y como se dan cuenta, trabaja de forma con movimientos involuntarios y no depende, o sea, es totalmente autónomo a lo que es el sistema nervioso central, no recibe órdenes de ninguna otra parte, ¿sí? Entonces tenemos el músculo liso y el cardíaco responden a movimientos involuntarios, ¿sí? Trabaja de manera autónoma el corazón, el músculo cardíaco, y el esquelético sí trabaja de manera voluntaria y depende directamente de los impulsos nerviosos, o sea, depende del sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, para reflejarlo mejor, para que ustedes se orienten mejor, fíjense cómo sería, esta es la imagen de referencia. En mayor proporción tenemos entonces la distribución en el cuerpo de
este tipo de músculo estriado o esquelético, ¿sí? Sería en la mayor parte de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, es este tipo de músculos, ¿sí? Que conforman parte de los brazos, la espalda, la pierna, etcétera. Si hablamos de tipo de músculos lisos, se encuentran solamente en algunos órganos y más son del aparato digestivo, ¿sí? ¿Y cuál sería la forma? Ahí tienen la forma en que tiene, justamente de ahí deriva el nombre de cada músculo también. Y el músculo cardíaco, que sabemos que es uno solo, y que hace o miocardio, que sería el corazón, ¿sí? Esa sería la forma que tienen sus fibras musculares. Entre algunas otras de las funciones no menos importantes de los músculos o de la musculatura, también está el permitir la realización de diversos gestos faciales que nosotros creemos que todo esto no implica, ¿verdad? Eh, una sincronización, o sea, el hecho de expresar y de hacer diferentes gestos es netamente relacionado con las funciones, una de las funciones principales de la musculatura. Alertarnos, esa alerta en sí de que algo no se encuentra bien con nuestra salud o de que estamos ante una condición determinada. Esto se produce cuando hay contracciones musculares fuertes. Estas se tornan intensas en una zona concreta, ¿sí? Cuando va a haber alguna lesión, esos son señales que envía justamente el cuerpo y esta es otra de las funciones que tiene, aparte que trabaja directamente con el sistema nervioso central. Por ejemplo, en el útero, durante los dolores menstruales, que las mujeres sabemos muy bien de esto, el estómago cuando hay cólicos o al inicio del proceso de parto, que son las contracciones que señalan justamente la preparación o que ya la mujer está lista para dar llegada al bebé, ¿verdad? Entonces, entre estas son funciones de la musculatura, no es del sistema nervioso central netamente. Claro, en conjunto, pero la forma en que lo reflejamos o las señales nos dan nuestra musculatura. También ayudan a proteger los distintos órganos de nuestro cuerpo y nuestro esqueleto. Dan forma a nuestro cuerpo y cuando se desarrolla y se fortalece, favorecen, por supuesto, la definición de nuestra apariencia física, ¿sí? Los músculos son nuestro aspecto fundamental y la piel sería como la ropa y la cobertura, nada más de eso. Hablamos de los tipos de músculos que encontramos en diferentes partes del cuerpo. Ahora vamos a hablar de los tipos de fibras. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más. Y si vamos a hablar de las fibras musculares, entonces tenemos que dividirlo en tres tipos. Y acá ya vamos a hablar de las fibras rápidas, lentas, intermedias. Las fibras musculares se dividen en tres tipos: lentas o rojas, ¿sí? Lo pueden llamar fibras lentas, fibras de contracción lenta o fibras de contracción rápida o intermedias, o fibras rojas o fibras blancas, ¿sí? Esos son los términos. Lo van a encontrar en inglés también. Hay algunas personas que prefieren utilizar solamente los términos en inglés para definir este tipo de fibras y demás, ¿sí? Entonces tienen las lentas o rojas, tenemos unas intermedias y tenemos las rápidas o las blancas. También van a encontrarlo como fibras de tipo 1, fibras de tipo 2A y fibras de tipo 2B, respectivamente. Los músculos están formados en su composición por esa variedad de fibras, pero en proporción a la utilidad que se le dé a esa zona muscular o a ese músculo. ¿Cuántos tipos de fibras musculares existen y cuáles son sus características esenciales o las más importantes? Cada músculo esquelético, ¿sí? Que es el que tenemos mayor en el cuerpo, acuérdense, teníamos músculo esquelético o estriado, el cardíaco o el miocardio, y el otro, ¿cuál era? Y el músculo liso, ¿verdad? Entonces, ahora nos adentramos al primer grupo de músculos que vimos, que son justamente los músculos esqueléticos, lo que tenemos en mayor proporción en el cuerpo. Y estamos hablando de qué tipos de fibras se desarrollan en diferentes zonas del cuerpo, según las características de lo que se haga y también una cuestión genética que entra en juego. Cada músculo esquelético contiene dos tipos de fibras musculares, ¿sí? O sea, en el bíceps pueden estar los dos. Nunca es más predominante, a veces es más predominante, perdón, un tipo de fibra que otro, pero siempre están mezclados, ¿sí? Tenemos las fibras de contracción lenta.
Estas son las fibras de tipo 1 o las rojas. Tenemos las fibras de contracción rápida, que estas son las de tipo 2. Y ahí está en su clasificación tipo 2A o 2B. Y estas son blancas. Las primeras, o sea, las de contracción lenta, tipo 1, rojas, actúan aeróbicamente, es decir, que consumen y necesitan oxígeno. Y son útiles en pruebas de resistencia, o sea, de baja intensidad y larga duración, como son las carreras. Las fibras de contracción rápida, tipo 2A, 2B, que son blancas, ahí vamos a entrar, son las ideales también para ejercicios que sean de alta intensidad y corta duración. Producir más fuerza, ¿sí? En menor tiempo posible. Y esta es, me olvidé, no abrí, esperen que un ratito para que puedan observar. Gloria está con visita, parece. Ay, caso serio estos chicos. Espérenme que un ratito, que voy a ver si puedo abrirles. ¿Se entiende, chicos, de los que va, de lo que va, de lo que voy hablándoles, verdad? Clasificamos los músculos. Un ratitito. Profe, para entrenar ahí donde nos vimos la vez pasada, ¿cuánto se paga o es gratis? Atienden a él que pan pregunta. Ay, espérame que un rato. Si son mis alumnos, tienen precio. Eso nomás te quiero decir. ¿Y cuánto, profe? Decina. Y creo que les hacen en 120 más o menos. Regularmente la cuota está en, creo que 200. Sí, en dependencia. Pues hay gente que se va a hacer calistenia y esas cuestiones. Entonces, depende de las actividades. Bueno, chicos. A ver si me ayudan. A ver si voy a compartir. Pam. Compartir sonido. Ya está. Ahí ven. Every 4 years, something Sí, se comes escucha bien. where billions become a national team coach. Un ratito, porque para mí que... Se ve bien, profe, en imágenes y también se escucha bien. Sí, pero para mí que no es... No es ese bien. No, porque este dura 10 minutos, son más cortos mis videos de... Si no les voy a aburrir, pobres. No, tipos de fibra. Así, vos, Frozen aparece. Esperen que pasan un ratito. Eh, Princesas de Disney. mis sobrinitas, pues ven y no soy yo. Yo no creo más en príncipes ni Sí. esas cosas ya. Yo soy una princesa empoderada, liberal y macana, y esto se queda todo grabado. Así. Bueno. Ay, no es este, por favor. Aguanten que un ratito. Hay algunos que vi que ya están tomando tereré con visita y todo. Qué pro que ya son. Yo lo que me pregunto es cómo pueden concentrarse y estar hablando a la vez. Acá está. Tipos de fibras musculares son. Bueno. Este es cortito. Ahí voy. Bueno.
Me avisan si no se ve, si no se escucha. Ahí se ve la imagen. Sí. Bueno, Sí, profe. voy a que puedan leer las fibras musculares, como les venía diciendo. Este es un videito nada más para grabar un poquito más. Se pueden dividir en tres tipos. Se habla de dos, pero la segunda es la que hay una subdivisión, ¿verdad? En un intermedio, las fibras musculares, entonces pueden dividirse en tres: lentas o rojas, ¿sí? Intermedias y rápidas. Entonces, intermedias y rápidas entran en el mismo grupo, que serían las blancas, ¿sí? También se le puede denominar tipo 1 o 2A y 2B, respectivamente, como veníamos hablando, ¿verdad? Hasta ahí no hay confusión, pero entonces, fibras lentas o rojas tipo 1, encierren en paréntesis. Fibras intermedias y rápidas tipo 2A o 2B o blancas. Las fibras musculares oxidativas, lentas, porque lo van a encontrar también como fibras oxidativas, o también llamadas tipo 1, estas presentan menor diámetro, por lo tanto, menores niveles de fuerza. Las fibras musculares glucolíticas, ¿sí?, rápidas o de tipo 2A o 2B, tienen un mayor diámetro y un mayor número de miofibrillas, por lo que generan mayor fuerza. Las primeras fibras, las oxidativas glucolíticas rápidas, tipo 2A, que se encuentran en un punto intermedio entre las dos anteriores, debido a que presentan rasgos de ambas. O sea, este sería nuestro tipo de fibra intermedio, ¿sí? Que tiene un poco del primero y un poco del segundo. O sea que esta sería la combinación ideal de tener en el cuerpo este tipo desarrollado, este tipo de fibras. Pero combina tanto las fibras oxidativas como las glucolíticas. Entonces está en un punto intermedio, ni tan lento ni tan rápido. ¿Estamos? Y esta es conocida como tipo 2A, pero entra dentro de las fibras de contracción rápida. Y si vamos a hablar de color es blanco, ¿verdad? La proporción de un tipo de fibra u otro va a variar en función de factores genéticos, acción del músculo y el método de entrenamiento que apliquemos. O sea, para desarrollar más un tipo de fibra, otro, tiene que ver mucho una cuestión genética, como les dije, la acción en sí que ejecuta, si se utiliza o no continuamente ese músculo o esa zona, y también, por supuesto, tiene muchísimo que ver el método de entrenamiento. Hay posibilidades de conocer con qué tipo de fibras está dotado cada uno, pero esto se hace más en atletas ya de alto rendimiento, en deportistas que necesitan para ubicarles por alguna posición en ciertos deportes, y hay un procedimiento que se lleva a cabo y es invasivo porque se trata de una biopsia muscular, o sea, sacan un pedazo de alguna zona muscular en la que se extirpa una muestra del músculo para su posterior análisis, para saber qué tipo de fibra, con qué tipo de fibra vino más dotado esa persona, más beneficio, ¿sí? En conclusión, el porcentaje de tipos de fibras musculares que nosotros reclutamos es un hecho difícil de modificar. Sobre todo, no se puede influir ligeramente mediante el entrenamiento. O sea, se puede influir ligeramente, pero
ya tiene que ver con un factor genético. Esto ya viene determinado. Entonces, la disposición en nuestras musculaturas, sea tren superior o tren inferior, del tipo de fibras musculares siempre es variable. Depende del grupo muscular de la persona, es decir, que es una cuestión genética, ¿sí? Van a haber personas que tienen más desarrollado o tienen mayor beneficio, vamos a decir, nacieron más bien beneficiados o bien más dotados en lo que es tren inferior, o sea, vinieron con decirles piernas rápidas o tipo de contracción musculosa, traen un tipo de contracción de músculo esquelético rápido, y en lo que es tren superior es lento, ¿sí? O sea que la misma persona puede estar en combinación con varias, en diferentes zonas, puede tener estas diferentes tipos de distribución de miofibrilla, ¿sí? Que puede ser, lo ideal, como les digo, sería el intermedio, pero bueno, eso ya depende de una predisposición genética. Muy variada, ¿sí? También, por supuesto, va a depender del tipo de entrenamiento y la edad con que se haya arrancado el entrenamiento también o el enfoque. Por eso es que hay ciertos deportes que necesitan, tienen edades para iniciar desde muy temprana edad, por ejemplo, y hay otros que necesitan que sea una edad intermedia, ¿sí? Hola, Will. Profe, por eso siempre es importante preguntar si alguna ya entrenó, ¿verdad? O si es Desde, primera vez o ya. sí, ¿desde qué edad más o menos empezó la actividad justamente para saber qué tipo de ejercicio enfocarle o, en el caso tuyo, para saber, por ejemplo, en qué posición juega la persona, si es de fútbol, por ejemplo, y qué tipo de fibras es lo que vos necesitas más enfocar, ¿sí? Y qué tipo de ejercicio vas a poner sabiendo que la mayor carga de justamente de trabajo va a recaer en el tren inferior, o sea que lo que nosotros necesitamos es explosividad y rapidez en la musculatura del tren inferior, o sea, las piernas, ¿verdad? Entonces es importante por eso conocer a qué tipo de deportes o qué tipo de actividad realiza y qué es lo que hizo previo y desde qué edad arrancó. Es súper importante. Entonces, también el tipo de entrenamiento y la edad influyen directamente sobre dice que ya uno viene con una distribución en el cuerpo por un factor genético determinado ya sí, pero la capacidad de mejorar sí tenemos. Se puede influenciar sobre la mejoría de ciertos tipos en ciertas zonas de ciertos tipos de fibras, sí se puede, pero genéticamente nosotros ya venimos programados, ¿sí? Nosotros ya venimos con un código. Nos puede resultar útil conocer la edad con que inició y el tipo de deporte o dónde hay que enfocar. A la hora, esto es importante a la hora de especializarnos en una modalidad deportiva o si la persona se está preparando para hacer algún test evaluativo para poder ingresar a algún tipo de deporte o una modalidad específica, ¿sí? Por ejemplo, el ciclismo, saber qué rol puedo jugar dentro del equipo, si es sprinter o si es escalador, ¿sí? Esas son las posiciones que ellos tienen también de acuerdo a su nivel de desarrollo muscular. Entonces, tomar en cuenta, acá, este ya es fibras musculares, este ya es muy fisiología, les recomiendo que te iba a mostrar, pero es un poquito más lento, tedioso. Lo pueden ver después, sería excelente para que no se duerman. Muy relajante por esta hora. Pero está muy bien explicado. Voy a ponerles la mitad. Las fibras musculares esqueléticas se contraen y relajan a diferentes velocidades. Esto depende de la velocidad con que degrada el ATP. Así, las fibras que degradan el ATP chicos. a gran velocidad son fibras de contracción rápida, mientras que si lo hacen a poca velocidad son fibras de contracción lenta. Además,
las reacciones metabólicas que utilizan las fibras musculares esqueléticas para generar el ATP son también variables, Esto se con lo llama cual es lo de- distinta la rapidez con que se fatigan. fisiología deportiva, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, podemos dividir las fibras musculares esqueléticas en fibras oxidativas lentas, Estas, que es lo que hablamos ya, fibras oxidativas intermedias medias, y fibras glucolíticas lo que se tiene que rápidas. calcular, ¿sí? Lento es tipo 1, tipo 2 a la intermedia. Las fibras oxidativas lentas son de contracción lenta y resistentes a la fatiga. Contienen grandes cantidades de mioglobina, muchas mitocondrias y muchos capilares sanguíneos, y son por ello las denominadas fibras rojas. Estas características estructurales les permiten tener una gran capacidad de generar ATP a través del sistema aeróbico. Son fibras que Los músculos posturales, carrera, como los músculos de la espalda o los del cuello que mantienen erguida la cabeza, serían buenos ejemplos de músculos en los que predominan estas fibras. Ajá, fíjense dónde tenemos las fibras de... Las fibras Me voy a parar, ¿sí? Fíjense, son tipo 1, son oxidativas lentas. Entonces son de contracción lenta, son poco fatigables, contienen grandes cantidades de mioglobina, muchas mitocondrias, y estas son fibras rojas. Y tienen la capacidad de generar ATP, que el ATP es un combustible principal por el cual nosotros nos movemos, hacemos gestos, o sea, articulamos, es adenosín trifosfato, mediante el sistema aeróbico. Sí, este tipo, fíjense que para mantener simplemente esta postura, dice que en esta zona de la espalda y el cuello se reflejan o se caracteriza por este tipo de fibras rojas de contracción lenta y que aguantan más, ¿sí? O sea, son trabajadas a través del sistema aeróbico, quiere decir que tiene un trabajo más extenso, más prolongado y necesita de oxígeno constante, ¿sí? oxidativas lentas se denominan también fibras oxidativas tipo 1 porque sus filamentos están formados por una clase de miosina que es la tipo 1 y que reacciona lentamente. Al contraerse tan despacio, suelen producir ATP lo bastante deprisa como para ir al ritmo de las necesidades energéticas de la miosina, evitando así la fatiga. Las fibras oxidativas intermedias, o tipo 2A, son de contracción rápida, pero también resistentes a la fatiga. Contienen también grandes cantidades de mioglobina, mitocondrias y capilares sanguíneos, y por lo tanto son también fibras rojas. Tienen una gran capacidad para generar ATP mediante procesos oxidativos, es decir, aeróbicos. La diferencia con las oxidativas lentas es que este ATP lo degradan a gran velocidad, con lo que su contracción es rápida. Son muy resistentes a la fatiga, pero no tanto como las oxidativas lentas. En los músculos de las piernas, especialmente en corredores, predomina este tipo de fibras. Las fibras glucolíticas rápidas o tipo 2X son fibras de contracción rápida y fatigables. Tienen bajo contenido en mioglobina, mitocondrias y también en capilares sanguíneos. Sin embargo, contienen grandes cantidades de glucógeno. Son por ello denominadas fibras blancas. Sus características estructurales las obligan a generar el ATP mediante procesos anaeróbicos que no pueden suministrar grandes cantidades de manera continuada. Degradan el ATP a gran velocidad, por lo que su contracción es potente y rápida. Los músculos del brazo tienen muchas fibras de este tipo. Estas fibras glucolíticas rápidas son las verdaderamente rápidas, pues contienen un tipo de miosina, que es la tipo 2, que se contrae más rápidamente que la miosina tipo 1 y además
su sistema sarcoplásmico es más eficaz para liberar calcio al sarcoplasma. La consecuencia de esta rápida contracción es la rápida deplección del ATP y por eso son fibras más fatigables que las oxidativas. Casi todos los músculos esqueléticos del organismo están formados por una mezcla de los tres tipos de fibras musculares esqueléticas, Distribuidos en diferentes pero las proporciones varían dependiendo de la actividad habitual del músculo. Aunque estos músculos esqueléticos estén formados por una mezcla de los tres tipos de fibras, las de cada una de las unidades motoras son todas del mismo tipo. Por ejemplo, si para realizar una tarea solo se requiere una contracción débil, las únicas unidades motoras que se activan son las oxidativas lentas. Si se necesita una contracción más potente, se reclutan las fibras glucolíticas rápidas. Y si se requiere una contracción máxima, también pueden entrar en acción las unidades motoras formadas por fibras oxidativas rápidas. El sistema nervioso central es el encargado de determinar la activación de las distintas unidades motoras. Fíjense que son como inervación. El número total de fibras musculares no suele cambiar, pero las características de las existentes se pueden modificar. Acá voy a parar. Fíjense, este es el porcentaje de músculos en total según, ¿sí? Y el desarrollo del tipo de fibras según la actividad o el tipo de deporte que se practique. Fíjense, una persona con una lesión medular, el que tienen en color naranja son las fibras lentas o de tipo 1 o rojas. Las fibras rápidas o tipo 2 intermedias o blancas están en color coral claro, ¿verdad? Y las fibras rápidas están marcadas o enmarcadas en color blanco, que serían las tipos 2B o blancas, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo sería la distribución a nivel muscular o a nivel ya de cuerpo. Esto es en diferentes zonas del cuerpo. Como se dieron cuenta, los brazos tienen más desarrollado o venimos más beneficiados o desarrollados con un tipo de fibra, pero también depende mucho del estímulo que se le dé, ¿sí? Desde el sistema nervioso central. Por eso dice, se predispone según la necesidad del cuerpo, según lo que uno le obligue a hacer al cuerpo también. Entonces, si yo necesito aguantar mayor cantidad de tiempo, estoy corriendo, ¿sí? Y necesito aguantar mayor cantidad, más distancia y mayor cantidad de tiempo a una moderada intensidad de trabajo, entonces el sistema nervioso central envía y prepara las fibras que son de contracción lentas o las intermedias, para que uno pueda aguantar y para que pueda tener reserva de combustible en el cuerpo. Porque si me enviara para hacer un sprint directamente y mi cuerpo tiene que durar más de 1 hora corriendo, evidentemente ahí es donde se descompensa y uno se desmaya y demás. Entonces, es tan inteligente y tan bien armónico o armonizado se encuentra nuestro cuerpo en sí, nuestro organismo humano, que evidentemente nuestra computadora principal es esto, o sea, el cuerpo reacciona a lo que la mente o a lo que el sistema nervioso central ordena, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es la distribución de los diferentes tipos de fibras según la condición de la persona o si practica algún tipo de deporte. Una persona con una lesión medular, ¿sí? Prácticamente inactiva o muy limitado en sus movimientos, fíjense que las fibras de contracción lenta son las menos propensas. Y las que tiene más desarrolladas son las fibras de contracción intermedia, ¿sí? Tienen un 40-50%
con distribución de la otra que son las rápidas también, ¿sí? Pero el que está en menor reflejo, en menor acción, serían las fibras lentas. En un velocista profesional la distribución sería un 20, 50, 40 aproximadamente, ¿sí? Sería 20 de las lentas, 40 de las intermedias y, 50 de las intermedias y un 40 aproximadamente, o un 30 de lo que serían las fibras rápidas. Una persona sedentaria tiene un 40 o un 50% más desarrollado las fibras lentas, de contracción lenta, y tiene un 30-30, un 35-35 aproximadamente, o 25-25 de lo que son las intermedias y las rápidas. Una persona con una ligera actividad, que se puede decir que es una persona que por lo menos hace actividad física 3 veces a la semana, tiende a desarrollar más o a estimular más, prácticamente un 60% de las fibras lentas, un 50% de las fibras intermedias y solamente un 10% aproximado de la cantidad de fibras rápidas, ¿sí? Fíjense que en el esquema ustedes tienen el porcentaje de los músculos en total, qué cantidad de músculos de contracción rápida, intermedia y lenta es lo que se puede desarrollar a través de esas actividades. Así que este es un cuadrito muy interesante para que lo tomen en cuenta. Un corredor de media distancia, ¿sí? Carreras de media distancia, ritmo sostenido, fíjense que tiene más desarrollado, casi un 70% tiene desarrollado y necesita más de las fibras lentas. Y muy poquito de las fibras rápidas, ¿sí? Intermedia y lenta. Un corredor de maratón, por supuesto, necesita mucho más de las fibras lentas o las oxidativas de degradación lenta, ¿verdad? Y casi no tiene fibras rápidas desarrolladas, solamente tiene en mayor porcentaje las lentas y en un 20% de las fibras que son intermedias. Y un atleta de resistencia extrema, que ya serían maratones, hablamos de 40 y tantos kilómetros, por supuesto tienen una alta resistencia extrema y este tiene casi al 100% desarrollado las fibras de contracción lenta y un 10% nada más de las fibras de contracción intermedia para ciertos niveles de arranque que tienen que hacer o cierta velocidad que tienen que hacer un poco más explosivo, ¿sí? Así, varios ejercicios pueden inducir cambios en las fibras del músculo esquelético. Los ejercicios de resistencia, como la carrera o natación, producen una transformación gradual de algunas fibras glucolíticas rápidas en oxidativas intermedias. Los ejercicios que requieren gran fuerza durante periodos cortos de tiempo, como la halterofilia o los sprinters, producen un aumento del tamaño y potencia de las fibras glucolíticas rápidas. Estos aumentos de tamaño se deben a un incremento de la síntesis de filamentos finos y gruesos, cuyo resultado global será el aumento de los músculos, tal como vimos en un audiovisual previo en el que estudiábamos la hipertrofia. Bueno, y ya vamos a hablar de hipertrofia, entonces ya se entiende bien, es medio pausado, pero sí les insto a que vean algún otro video que sea de contracciones musculares y tipos de fibras también, chicos. No se queden, como siempre le digo, no se queden con lo que vemos solamente aquí, porque es profundo, entonces adentrarnos un poco más. Ese cuadrito sí está interesante que lo tengan en cuenta porque va a depender, vieron qué tipos de, están viendo qué tipos de fibras se desarrollan más o se pueden estimular más en dependencia del tipo de actividad que realicen, ¿sí? Y también, por supuesto, el tiempo que tengan entrenando, la actividad previa a ese entrenamiento, desde qué edad empezaron y demás, ¿sí? Entonces, según los tipos de fibras musculares, las fibras que son de contracción lenta, como ya vimos en el anterior video, son ideales para pruebas prolongadas, ¿sí? De resistencia, carreras de larga distancia o media distancia, mientras que las que son de contracción rápida
pueden darnos ventajas en actividades que sean explosivas y cortas. Las fibras de contracción rápida no tienen una buena resistencia aeróbica, sino más bien utilizan vías de obtención de energía sin necesidad de oxígeno. Son capaces de producir más fuerza que las lentas. Su umbral de fatiga, ¿sí?, es menor por presentar peores características hacia la resistencia en ejercicios físicos. Las fibras se reclutan en pruebas, las fibras que se reclutan en pruebas de alta intensidad y corta duración. Algunos ejemplos de algunas disciplinas deportivas serían 110 metros con vallas que necesitan este tipo de fibras, 100 metros. Dentro de estas fibras rápidas hay una subdivisión que serían los del tipo 2A, con algunas características intermedias, por eso se conoce como intermedias, ¿sí? Y tipo 2B, que serían las fibras ya muy rápidas. Por otro lado, las fibras musculares, que son de contracción lenta, tienen una alta resistencia aeróbica, y estos sí necesitan de oxígeno porque se llaman justamente fibras oxidativas lentas. Producen la energía necesaria para la contracción y relajación muscular mientras dura la oxidación. Se utilizan en modalidades o especialidades deportivas como maratón, ultrafondista, entre otros, natación. No obstante, la fibra muscular tipo intermedia puede inclinar sus características hacia la lenta o hacia la rápida en función del sistema de entrenamiento al que se le someta al deportista o al individuo, ¿sí? Entonces, en dependencia del tipo de actividad, la edad que se arrancó, la actividad previa que tuvo y por supuesto nuestra predisposición genética, se puede estimular más un tipo de fibra que otro, pero al final el que envía la orden según necesidad es nuestro sistema nervioso central, pero esto ya viene, o sea, ya nuestra distribución de tipos de fibras ya viene genéticamente estipulado. Las características de las fibras musculares lentas y rápidas vienen determinadas genéticamente. Nuestra genética determinará qué neuronas motoras inervan nuestras fibras musculares individuales, ¿sí? Ya venimos con un cablerío extra y ya viene añadido y adherido a los diferentes tipos de fibras que vamos a tener más desarrollados, ¿sí? Algunos de nosotros somos más rápidos, otros somos más resistentes y menos rápidos, ¿sí? Algunos tenemos mayor, a lo mejor, explosividad o fuerza en tren superior. No pasa lo mismo con el tren inferior o viceversa. Después de haberse establecido la inervación, ¿sí? Imagínense que son cablecitos que se van uniendo a los músculos, ¿sí?, como vieron en la imagen. Estas fibras musculares se van a diferenciar o se especializan, ese sería el término, ¿sí?, según el tipo de neurona que estimulan. Unidades motoras lentas, fíjense este dato. Cuando hablamos de las unidades motoras de contracción lenta o de los tipos de fibras de contracción lenta, se relaciona con una agrupación, tiene una agrupación de inervaciones de entre 10 a 180 fibras musculares. Imagínense el cablecito irradiado o inervado entre 10 a 180 fibras musculares. Y esto cuando hablamos de las lentas. Por el contrario, cuando hablamos de la unidad motora rápida, esta inerva de entre 300 a 800 fibras musculares. Es lo que necesita nuestro sistema nervioso central, inervar y estimular para que se ejecute ese movimiento, ¿sí? Entonces imagínense que para las lentas se necesita de entre 10, o sea, el sistema nervioso central envía la señal de entre 10 a 180 para 180 fibras, hasta 180 fibras musculares. Y cuando necesitamos una acción rápida, explosiva, de mayor fuerza, sin necesidad de utilizar oxígeno, inerva entre 300 a 800 fibras musculares, ¿sí? No obstante, la fuerza de las fibras lentas y rápidas individuales no es espectacularmente distinta. La diferencia en el desarrollo de la fuerza entre las unidades motoras rápidas y lentas se debe al número de fibras musculares por unidad motora y no a la fuerza generada, ¿sí? No es una cuestión de fuerza, no estamos hablando de fuerza, sino estamos hablando de la cantidad de inervaciones nerviosas que necesita para estimular justamente ese movimiento según la necesidad que tengamos, si tenemos que correr, si tenemos que saltar, si tenemos que levantar algo, ¿sí?
Entonces, esa nada más es la diferencia, sino la cantidad de fibras musculares inervadas por unidad motora, ¿sí? No es una cuestión de que no es que las fibras lentas, los que tengamos fibras lentas, seamos más fuertes que los que tengan las fibras rápidas, no. Que se utilizan más por el rendimiento para ciertos tipos de deportes, sí, ahí podemos separar, pero no es una cuestión de que un tipo sea más fuerte que otro o desarrolle más la fuerza, ¿estamos? Entonces, este es otro cuadro. Ahí abajo tienen la referencia del autor. Eso es por si ustedes quieran consultar. Después ellos tienen, por supuesto, investigaciones, se adentran más de acuerdo al deporte. Entonces, por eso es que le pongo los nombres de los autores, por si ustedes quieran ir a consultar o quieran leer algo más. A veces uno se enreda más, se enreda menos, pero bueno, a veces encontramos cosas interesantes, extras. Y bueno, entonces siempre es importante consultar un poquito más. Los tipos de fibras musculares. Del lado izquierdo, en el panel del lado izquierdo van a encontrar las características, tipo 1, tipo 2A y tipo 2B. Entre las características vamos a mirar el diámetro, el contenido de mioglobina, los capilares, el sistema energético predominante, que es nuestro sistema de arranque o nuestra gasolina de arranque, la resistencia, cuánto resiste a la fatiga, la velocidad de contracción que tiene, la potencia y la resistencia, ¿sí? Entonces, tipo 1 o lentas o fibras rojas. El diámetro es pequeño, el contenido de mioglobina es alto, los capilares son muchos, el sistema predominante es el aeróbico porque sí necesita de oxigenación, la resistencia a la fatiga es alta, la velocidad de contracción es lenta, porque imagínense lo que es mantener esta postura todo el tiempo y que esté distribuyendo energía y que contraiga y que relaje como tiene que ser. Entonces, acuérdense de mantener esta postura nada más y qué tipo de fibras están trabajando en esta zona del cuerpo, ¿sí? Entonces la velocidad de contracción es lenta, la potencia es, si tenemos que calificar del 1 al 3 sería 1, o sea, es bajo. Y la resistencia es el triple, ¿sí? Entonces, el tipo 2A, que sería el ideal o el intermedio, esta sería la oxidativa glucolítica, que también serían tipos de fibras de contracción rápida pero intermedia. El diámetro es intermedio, el contenido de mioglobina es intermedio, los capilares son intermedios y el sistema energético predominante tenemos ya los dos, tenemos el aeróbico y el anaeróbico, ¿sí? El aeróbico es el que necesita oxígeno y el anaeróbico, por supuesto, es el que trabaja también sin presencia de oxígeno, ¿sí? La resistencia a la fatiga es intermedia, la velocidad de contracción es rápida y en potencia tiene 2 de potencia y la resistencia es igual que la potencia. O sea, este es el ideal, ¿verdad? El tipo de contracción ideal o el tipo de fibra para este tipo de contracciones ideal. Y el tipo 2B, que serían ya las rápidas o muy rápidas, o fibras blancas. El diámetro de estas fibras es grande, el contenido de mioglobina es muy bajo, los capilares son muy pocos, el sistema energético que predomina es el anaeróbico, que es con falta de oxígeno. Resistencia a la fatiga es muy baja, porque acuérdense que son movimientos bruscos, explosivos, rápidos. La velocidad de contracción es muy rápida, la potencia está en un nivel 3, o sea que es rápido, y la resistencia es muy baja, está en un nivel 1, ¿sí? Este cuadro les recomiendo que lo tomen de referencia también, ¿sí? Bueno, la proporción de un tipo de fibra o de un tipo de desarrollar un tipo de contracción, más según el tipo de fibra que tengamos, varía en función de, como les dije, factores genéticos, acción del músculo y el método de entrenamiento. ¿A qué nos referimos cuando decimos factores genéticos? Se cree que el porcentaje de fibras musculares rápidas o lentas ya viene predeterminado genéticamente, por lo que, por ejemplo, un velocista como Usain Bolt se ha hecho el hombre más rápido del mundo y sabemos que a él su genética es predominante y evidentemente eso le ayuda y le ayudó, por supuesto, a ser uno de los hombres más rápidos del mundo. Pero esto ya él venía con la mitad de las medallas en su mano, ¿verdad? Porque ya tenía parte de ese camino hecho al venir con esa distribución genética. La acción del músculo, los músculos posturales del cuello y la espalda, como vimos, con la actividad continua, tienen predominancia de fibras musculares tipo 1. Recordar que el tipo 1 son las fibras de contracción lenta, ¿sí? Que necesitan de oxígeno, que aguantan más la fatiga.
Por otro lado, los músculos de los brazos con actuación intermitente, pues tenemos varios movimientos bruscos a veces, ¿sí? Esto es donde ejecutamos movimientos que son de mayores rangos de amplitud también. Presentan fibras musculares de tipo 2, que puede ser 2A o 2B, más 2A que serían las intermedias, ¿sí? Esto se hipertrofia más fácilmente, aparte también el diámetro no es tan grande como la musculatura de la espalda, por eso les decía que se fijen otra vez en el cartelito anterior. Las piernas que soportan el peso del cuerpo y el 60% del peso del cuerpo, acuérdense que nosotros tenemos en el tren inferior, estas también se utilizan para correr, entonces muestran una mayoría de fibras de tipo 2A, ¿sí? O sea que son unas fibras intermedias también, ¿sí? Como general. Los métodos de entrenamiento, esto también tiene que ver y es determinante como factor para la proporción o la función en sí de este tipo de fibras. Aquellos deportistas o personas que hacen resistencia o que quieran poseer un elevado porcentaje de fibras musculares lentas, deberán realizar entrenamientos de baja intensidad pero de larga duración. Al contrario, aquellas personas o deportistas que necesiten generar altos niveles de fuerza durante cortos periodos de tiempo deben incluir ejercicios de alta intensidad y corta duración. En parte, cuando un esfuerzo requiere bajos niveles de fuerza, solo se activan las unidades motoras, o sea, que sería la motoneurona más las fibras musculares que inervan, ¿sí? Tipos de fibras de tipo 1, lentas. En esfuerzos mayores se unen las de tipo 2 en su variedad de A o B, ¿verdad? Y por último, en esfuerzos máximos de muy corta duración y que sean explosivos, se activan las fibras de tipo 2A. ¿Estamos? No sé si les dejé, creo que está claro y que con los ejemplos se pueden ustedes más o menos identificar, ¿verdad? Cómo viene la mano. ¿Qué es el movimiento muscular? Hablamos de fibra, hablamos de musculatura, hablamos de tipos de músculos, ¿sí? Cuando un músculo esquelético se contrae y produce movimiento voluntario, a eso se le llama movimiento muscular. La escritura mímica, la marcha, los movimientos musculares, los gestos, la respiración, ¿sí? Son movimientos producidos por la musculatura esquelética. Esto es conocido como movimiento muscular. ¿Qué es lo que produce este movimiento muscular? Se produce cuando llega un impulso nervioso al músculo, o sea, primero es acá y después se refleja en estas acciones que hacemos. Este se contrae, tira de los huesos y al tirar de los huesos o al estirar se produce un desplazamiento del miembro del cuerpo o de todo el cuerpo en el caso que, por ejemplo, necesitemos levantarnos y caminar, ¿sí? Que parecen acciones muy sencillas. Estos son movimientos musculares. Generalidades sobre el músculo. Si nos fijamos en el tipo de contracción muscular, los músculos se clasifican en, hablamos ya de tipo 1, fibras rojas, o tipo 2, fibras blancas, que el tipo 2 era 2A y 2B. Métanse ya eso en la cabeza. Que estas se fatigan con mayor velocidad. Eso era según el tipo de contracción muscular. En cuanto a la acción grupal, vamos a clasificarlo como antagonistas, agonistas y sinergistas, ¿sí? Ahí sí yo les recomiendo, chicos, que hagan cuando vayan a estudiar, y para que no se confundan, hagan un cuadrito donde van a colocar tipos de músculo y ponen A, B, C, ¿verdad? Son 3 tipos de músculo que tenemos distribuidos en el cuerpo. El liso, el cardíaco y el estriado o el esquelético, ¿verdad? Después tenemos tipos de fibras musculares, ¿sí? Y ahí tienen el de contracción muscular que es fibras rojas o tipo 1, o fibras blancas o tipo 2A o 2B. Ya. Ahora tenemos acción grupal, ¿sí? Del músculo. Estamos hablando de la musculatura. Antagonista, agonista y sinergista. ¿Vieron? Ahí ya tienen 1, 2, 3 columnas ya tienen. Pero para su estudio y para no confundirse, es mejor que lo separen de esa forma, ¿sí? Entonces, en cuanto a su acción grupal, tenemos agonistas. ¿A qué le llamamos músculos agonistas? Son músculos que se oponen a la propia acción del movimiento que estamos haciendo, ¿sí? Y existen métodos de entrenamiento que se llaman métodos agonistas o antagonistas. Los agonistas son los que acompañan el movimiento y los sinergistas que también funcionan a favor del músculo, aunque de forma más indirecta.
Cuando hablamos de movimiento nos referimos a un conjunto de acciones bastante complejo. Las funciones del sistema muscular van más allá de caminar, sujetar, empujar. Hay músculos que cumplen con funciones muy concretas. Entonces, a partir de acá podemos dividir el cuerpo en dos secciones, el tren superior y el tren inferior. Así nos va a costar menos identificar en qué zona encontramos los músculos del cuerpo humano, ¿sí? Clasificación del músculo según el movimiento. Y acá está la explicación, más el gráfico que está súper bien específico y bien clarito de cuál sería o qué músculo sería. En cada movimiento que ejecutamos, chicos, hay un músculo que está actuando de antagonista, otro de agonista, otro de sinergista y otro de estabilizador también, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de los músculos agonistas, son aquellos cuya acción produce directamente un determinado movimiento. Y fíjense en la imagen, en este caso, ¿cuál sería el movimiento? Es una flexión de brazo, ¿sí? Una flexión de la zona del antebrazo desde el codo. Y ya tienen ustedes que detectar qué músculo es el que está ahí como agonista. ¿Cuál es el nombre de ese músculo? ¿Y qué músculo es el que está trabajando como antagonista? ¿Sí? El bíceps braquial, que es esa zona que está en rojo, en contracción, durante la flexión de brazo, ¿sí? Los músculos antagonistas son aquellos que realizan el movimiento opuesto, y en este caso sería el tríceps. ¿Está? Si yo cambio el movimiento y voy a hacer patada de tríceps o una extensión de tríceps, ahí cambia, por supuesto, este esquema. El músculo que va a estar haciendo el movimiento opuesto sería el músculo antagonista, sería el bíceps braquial, y el agonista sería el tríceps, porque es el que está haciendo el movimiento principal. ¿Se entiende, chicos, cómo funciona? Acá donde pueden hablarme. ¿Se entiende? Tomaré como un sí. Sí, profe. Sí, se entiende. Will parece que es el único. Bueno, ahí tienen igual la imagen para que ustedes se orienten. Es la imagen más la explicación de cómo está funcionando. ¿Sí? ¿Cuál sería el músculo agonista? Esto es según la acción o el movimiento que tenga la zona del cuerpo que vayan a trabajar. Si es tren superior, tren inferior, ¿sí? Los músculos principales y antagonistas. El músculo principal en ocasiones denominado agonista, ¿sí? Es el músculo que proporciona la fuerza principal y donde se recarga más para llevar la acción a cabo. Un músculo antagonista se opone al músculo principal, ya que brinda alguna resistencia o convierte un movimiento dado. Los músculos principales y los antagonistas con frecuencia se encuentran en pares, pero en lados opuestos de la articulación. Su función es de músculo principal. Antagonista se invierte cuando el movimiento cambia de dirección. Para que no se confundan, es esto mismo, chicos, ¿sí? Agonista, antagonista, cambia el movimiento, ahí cambia otra vez justamente la distribución de la función del músculo, la funcionalidad de acuerdo al movimiento que vaya a realizar, ¿sí? Y dice que viene siempre con su opuesto, o sea, son músculos principales o antagonistas, son opuestos pares. El bíceps tiene el tríceps, ¿sí? Y así viceversa. El cuádriceps tiene el bíceps femoral, y así. Tenemos los músculos sinergistas, o el movimiento en sí, sinérgicos. Con frecuencia en una acción participan uno o más músculos sinérgicos. Los músculos sinergistas son aquellos que ayudan al músculo principal a realizar su función, ¿sí? Y también tenemos los músculos estabilizadores. Estos músculos actúan manteniendo el hueso inmóvil cuando es necesario. Por ejemplo, los músculos de la espalda son estabilizadores cuando mantienen la postura erguida. O sea, nosotros constantemente estamos activando, necesitamos un músculo estabilizador para mantener esta postura, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los músculos que intervienen en el movimiento? Si vamos a hablar según el movimiento,
¿sí? El otro era según la acción muscular. Este va a ser según el movimiento. Vamos a clasificar grupos en función al movimiento que se efectúa, ¿sí? Encontramos los flexores, los extensores, los rotadores, los aductores, los estabilizadores o fijadores, ¿sí? Ahí tienen otro más para su esquema, ¿sí? Yo creo que este es la sexta o la quinta columna ya que tienen que hacer, ¿estamos? El que captó, ya me imagino que ya está anotando músculo según su función, músculo según y citando abajo, ¿sí? Así va a ser mucho más fácil, porque después no sé cómo se les queda. Los flexores son los que se utilizan, como dice su nombre, para flexionar las articulaciones. Los extensores son cuya función es la de estirarnos o extender. Los rotadores son los que facilitan el medio giro hacia adentro, la pronación y la supinación, ¿sí? El ejemplo es cuando hacemos movimientos circulares, por ejemplo, de hombros, o hacemos este movimiento de brazo o antebrazo y que hacemos supinación y pronación, ¿sí? Los aductores, responsables de facilitar la aducción y la abducción, es el alejar o abrir y volver a la zona de inicio o al punto central, ¿sí? Es la separación de diferentes partes del cuerpo al movernos. Los estabilizadores o fijadores, cuyo objetivo es mantener la tensión muscular, ¿sí? Entonces, este es clasificación de los músculos en función al movimiento. ¿Qué funciones cumple el tren superior? Si ahora lo vamos a dividir por parte a nuestro cuerpo, vamos a empezar con la parte de arriba, con el tren superior. ¿Qué función creen ustedes que tienen los músculos de los pectorales, los abdominales, el bíceps, el tríceps? Cada pedacito de nuestro cuerpo tiene una función y estos músculos no son menos, no hay un músculo menos importante que otro, ¿sí? Los músculos del pecho tienen una gran importancia porque se encargan de cubrir los órganos tan delicados como el corazón y los pulmones, nada más y nada menos, ¿sí? También se encargan de sostener el cuerpo mientras se realizan actividades diversas. Para nosotros mantener esta postura y esta buena contracción también no es solamente desarrollar la musculatura o trabajar la musculatura de la espalda, también necesitamos trabajar la musculatura del pectoral, ¿sí? Y toda la parte frontal, compensar y equilibrar los trabajos en ambas zonas. Los abdominales, junto con los anteriores, o sea, los músculos del pectoral, son músculos que tienen el cuerpo en la parte superior o en el tren superior, ya que ayudan a tener una estructura corporal equilibrada. Los abdominales, además de proteger los órganos internos como el hígado, el intestino, favorecen la respiración. Nosotros sin una buena musculatura abdominal se van a ver afectados ya la zona de la respiración o los pulmones también, ¿sí? Los dorsales, los músculos más anchos del cuerpo, implicados en diversas funciones de movimiento y respiración. Ayuda a mantener la columna recta y la estabilidad por sobre todo, ¿sí? Romboides, van a buscar después ahí en el dibujito donde lo que están ubicados los romboides, encargados de fortalecer la zona media de la espalda, ¿sí? La zona lumbar tiene una gran importancia en la zona baja de la espalda porque es el que soporta gran tensión. Deltoides y trapecio, donde lo que está ubicado el deltoides y el trapecio, voy a mirar el dibujito y me acuerdo otra vez, ¿sí? Influyen de forma relevante en el movimiento de hombro y brazo. Los trapecios funcionan como apoyo cuando se hacen levantamientos. Deltoides se usa porque se coge el peso, es agarrar, como mover objetos de un lado a otro, ¿sí? El hecho de levantar y soportar, ahí estamos trabajando tanto deltoides como trapecio. O sea, ese simple gesto muchas veces que nosotros pensamos que es de levantar y mover una cosa o transportar una cosa en esta posición, fíjense lo importante de tener ese fortalecimiento en esas zonas. Los músculos braquiales son los principales músculos, eso sin duda son los bíceps, que es esta zona, ¿verdad? Que se encargan de que el movimiento del codo, el hombro y el brazo completo se haga de forma controlada. Para desarrollarlo de forma óptima también siempre es bueno trabajar la zona contraria, que sería el tríceps, que este es el que mantiene el equilibrio, porque la inserción es en el hombro, ¿sí? Trabajar esta zona para mantener el equilibrio del hombro y es el que dirige el movimiento del codo también, ¿sí? Los músculos faciales y del cuello, esta zona nos encontramos músculos del cuerpo humano tan importantes como los escalenos, que van a encontrar en esta zona, y el esternocleidomastoideo. En la cara hay una numerosa cantidad de músculos y de hecho que cuando uno sonríe dice que movemos más músculos que cuando corremos o cuando estamos nadando, ¿sí?
Entonces, la importancia de sonreír, aunque eso ocasiona arrugas, ¿verdad? Los músculos del cuello se encargan de mantener la cabeza erguida y de que podamos hacer movimiento de lado a lado, hacia arriba, hacia abajo. Otro músculo no menos importante sería el orbicular de los ojos, que es el único capaz de abrir y cerrar y es esencial para lucir una sonrisa natural. Este funciona prácticamente también de forma involuntaria, son muy rápidos los movimientos, por eso es que tenemos esa capacidad de que con alerta ya esto se cierra rápidamente, ¿sí? Y es bueno también el tema de, justamente por eso, estimular con los masajes la zona del orbicular de los ojos, ¿sí? Si vamos a hablar en funciones del tren inferior, los cuádriceps son 4 músculos insertados en la parte anterior de la pierna, en el muslo, ¿sí? La parte de adelante. Su nombre se debe a que son 4 cabezas musculares. La principal misión de este es activar las rodillas a la hora de correr, caminar, saltar o agacharse. Por eso es uno de los músculos más importantes y los más potentes del cuerpo humano, ¿sí? Es una de las musculaturas fuertes. La más ancha y la más grande es la de la espalda, chicos, pero la más fuerte y una de las más potentes es el cuádriceps, ¿sí? Soportan el peso del cuerpo y sin ellos no podríamos hacer algo tan básico y necesario como el desplazamiento, el solo hecho de levantarse y caminar, ¿sí? El bíceps femoral, que sería la parte posterior de la pierna, su función es muy similar a la del bíceps braquial, dirigir el movimiento de la rodilla y la cadera. Los aductores, que sería ya la zona más interna para que se ubiquen del muslo o de la pierna, estos músculos no se deben confundir con los aductores, que también están en las piernas, pero son diferentes. Los abductores nos referimos a los glúteos y a los músculos responsables de separar la pierna y estabilizar la postura cuando uno está de pie, ¿sí? Esos son los músculos que se activan, o sea, son más los músculos del abductor los que se activan cuando estamos parados o cuando vamos a hacer esa abertura o cuando vamos a saltar o cuando vamos a ponernos de lado, ¿sí? O estamos de pie, este es el músculo que más, la zona muscular que más se activa, ¿sí? Y son responsables de esta estabilidad. Los gemelos o la pantorrilla, encargados del movimiento cuando se flexiona la rodilla o los tobillos. Por ejemplo, cuando corremos o saltamos, los gemelos son primordiales también, ¿sí? Y aquí tienen una pequeña imagen, otra vez de una distribución de los deltoides, del bíceps, de que en simples actividades, aquí, Giselle entró y salió, y entró otra vez, de que en tan simple actividades como cargar un maletín, fíjense todos los músculos que están implicados. O en el simple hecho de estar movilizándose o caminando, cargando un simple bolso, fíjense todas las musculaturas que están implicadas y relacionadas entre sí. Por lo que es bueno tener un fortalecimiento general. Para mí que se viene una tormenta porque se está renublando y hay muchísimo viento. Bueno, chicos. Tipos de contracción muscular. Voy a dar 5 minutos más. Creo que vamos a terminar bien. Vamos a hablar de los tipos de contracción muscular. Ahí tienen la imagen de referencia. Tenemos un movimiento concéntrico. ¿En qué fase de ese movimiento sería? Tenemos un movimiento isométrico. Y tenemos un movimiento, una contracción, perdón, excéntrica. Contracción concéntrica, isométrica y excéntrica. Tipos de contracciones, chicos, ¿sí? No es movimiento, tipos de contracción. Se refiere al tipo de contracción muscular, es muy frecuente en el mundo de la musculación, del culturismo o de las actividades deportivas de entrenamiento variado. Se utilizan en casi todas las disciplinas. Estos patrones de contracción principal definen los movimientos que se deben realizar al trabajar un músculo o un grupo de músculos. Para ello es importante saber diferenciar para elegir el tipo de ejercicio adecuado para tal o cual parte del cuerpo en dependencia de lo que quieran trabajar. Por lo tanto, es elegir un método de musculación o un método de entrenamiento adaptado justamente o enfocado al progreso de la persona o del alumno que ustedes estén entrenando. Y si vamos a hablar del tipo de contracción concéntrica o concéntrico, quiero que se fijen otra vez en el movimiento de un
una flexión del brazo. Ese tipo de contracción se llama fase positiva del movimiento, ¿sí? Se utiliza cuando se contrae un músculo para levantar un peso. Por ejemplo, la contracción concéntrica es la más utilizada durante un entrenamiento con pesas. Es el momento en el que el músculo realiza un movimiento relacionado con su acortamiento. O sea, en este momento se contrae y se acorta. La longitud del músculo disminuye, mientras que la fuerza desarrollada por el músculo aumenta. O sea, se acorta, se tensiona, la fuerza aumenta, ¿sí? Y esta fase de la contracción concéntrica se llama fase positiva del movimiento. Se produce una generación de tensión muscular al acercarse los extremos de los músculos afectados. Entonces, fíjense cómo sería la referencia. Cuando yo hago ese pequeño movimiento, ese pequeño gesto, acá estamos entonces en una fase positiva, estamos trabajando una contracción concéntrica, donde el músculo se acorta, se tensiona, pero aumenta su fuerza, ¿sí? Durante los ejercicios de tracción, por ejemplo, en una barra alta, al escalar, por ejemplo, los codos se flexionan y los bíceps se contraen. El músculo en cuestión se contrae, se acorta al mismo tiempo. Esto se conoce como contracción concéntrica. Cuando llevamos una mancuerna hacia atrás, desde la posición de abajo hacia el hombro, también se hace un movimiento concéntrico. Además, cuando se hace una sentadilla en posición de pie, cuando se va a empujar para levantar la barra, ¿sí? Se trata de una contracción concéntrica. Vamos, no es cuando baja, es cuando sube, porque cuando sube es que el músculo hace justamente un acortamiento, hay una presión, y justamente por eso es que se genera mayor tensión y mayor fuerza. ¿Estamos? A no olvidarse, contracción concéntrica, fase positiva, acortamiento del músculo, genera mayor tensión, pero también mayor fuerza. ¿Estamos? Sí. Bueno. Tenemos la isotónica, van a encontrar también así, isotónica concéntrica y la isotónica excéntrica. La isotónica concéntrica es una aproximación entre los segmentos articulares, y de este lado no se ve muy nítida la imagen, pero es el que tiene los tres, justamente las tres variantes, para que ustedes se orienten bien y para que no se confundan. El primero es la contracción concéntrica, y fíjense cuál sería el movimiento. El movimiento sería con una mancuerna, en movimiento de flexión llevando hacia el hombro, ¿sí? Sería el movimiento. ¿Cómo se comporta el músculo del bíceps al generar ese tipo de contracción? Entonces, esto también es denominado como contracción concéntrica isotónica. Existe una aproximación entre los segmentos articulares, dando lugar a un trabajo positivo, fase positiva. La fuerza aplicada es mayor a la resistencia a vencer, o sea, hay mayor contracción muscular que la fuerza que tenemos que aplicar para mantener el peso externo que tenemos, ¿sí? Existe un acortamiento del músculo, ¿sí? Y se genera mayor fuerza también con este tipo de trabajo, con este tipo de contracción. Después tenemos la isotónica excéntrica. Este es el tipo de contracción. En este tipo existe una separación del movimiento de los segmentos articulares, dando lugar a un trabajo negativo. Esta sería la fase negativa. La fuerza aplicada es menor a la resistencia a vencer, ¿sí? Y cuando ocurre este tipo de contracción es cuando baja, de nuevo esa mancuerna, cuando ustedes realicen ese movimiento de aquí tensamos, ¿verdad? Bajada lenta, ¿sí? Al bajar yo estoy tratando de vencer el peso, y aparte es la gravedad también, ¿sí? Es lo que está estirando hacia el suelo. Y evidentemente ese tipo de alargamiento muscular igual es un tipo de contracción muscular, y hay una separación en el rango de movimiento entre las articulaciones. Entonces evidentemente la fuerza, también hay un alargamiento y se genera una fuerza con un alargamiento del músculo, ¿sí? Eso es lo que no quiero. Y es la segunda imagen. Fíjense, contracción excéntrica, que sería en ese movimiento ya de retorno o de extensión, en el mismo movimiento que estamos analizando, que es flexión y extensión. Y el tercero, que ya les voy a mostrar qué es, también lo van a encontrar de esta forma. Son contracciones isotónicas,
¿sí? Isotónica concéntrica, excéntrica o isotónica o dinámica también. Si les estoy dando los diferentes datos para que por si encuentren con otro nombre, entonces no se confundan. Pero estamos hablando de la misma, de la concéntrica y excéntrica, ¿sí? A diferencia de la anterior, el músculo se acorta o se alarga, dice. Las contracciones que son denominadas isotónicas son las más habituales en la actividad de nuestro día a día, o sea, en las actividades cotidianas. En la mayor parte de los deportes también, ya que normalmente las tensiones musculares suelen provocar acortamiento o alargamiento de las fibras musculares de un músculo determinado. Estas pueden ser de dos tipos, concéntricas o excéntricas, ¿sí? Que es, también lo van a encontrar así como contracción isotónica o dinámica, o contracción isotónica, concéntrica y excéntrica, o lo más simple, concéntrica y excéntrica, ¿sí? Así que ahí tienen las tres variables de cómo van a encontrar. Uno sería dinámico, isotónica, dice que también se aplica para todo movimiento, chicos. O sea, en todo momento, en toda acción, hay un músculo que se contrae y se acorta y hay otro músculo que está como alargándose y hace otro tipo de contracción también. O sea que simplemente provoca un acortamiento o un alargamiento de las fibras musculares, ¿sí? En general, el movimiento que es concéntrico o la contracción concéntrica es un movimiento activo en lo que es en sí la musculación, el que hace trabajar el músculo o grupo de músculos en cuestión. Es muy útil especialmente para desarrollar el tono muscular. En ese momento que ustedes quieran un desarrollo de tono muscular, es bueno que apliquen la contracción concéntrica y la excéntrica, que se concentren o concentren a sus clientes, alumnos, de la misma forma para ambas cosas, ¿sí? Si quieren conseguir un buen tono muscular y aparte ganar un poco de fuerza. Este aumenta el rendimiento del deportista. Con 5 repeticiones de movimientos concéntricos, la persona, el atleta consigue aumentar su fuerza. Con 10 repeticiones se puede construir ya volumen muscular y seguido un tamaño de las fibras y el tejido conectivo. Cuando la persona o el deportista alcanza las 15 repeticiones del movimiento concéntrico, gana resistencia y gana tono. Acuérdense que el concéntrico es la fase, ¿cuál sería la fase positiva del movimiento? Y el excéntrico sería la fase negativa del movimiento, ¿sí? Y ahí tienen otra vez, en el curso de bíceps, cuál sería, en qué momento estaríamos trabajando la fase concéntrica o la contracción concéntrica y la excéntrica. Vamos. En los diferentes movimientos de musculación, acá tenemos también algunos ejemplos de lo que sería la acción concéntrica y la excéntrica. Por ejemplo, si hago bíceps con barra en prono, ahí tienen entonces para que vayan conociendo los nombres, para que puedan agregar también en sus rutinas, en caso de que lleguen a trabajar en algún banco, porque yo sé que cuando hacemos entrenamiento funcional y contamos con un banco y con una barra, también aplicamos este tipo de ejercicios. Entonces, es bueno que sepan en qué área tenemos que enfocar y en qué momento estamos, o sea, la acción en sí o la contracción concéntrica no es más importante que la excéntrica. Anteriormente se concentraban los entrenadores para ganar mayor fuerza y más tono muscular, se concentraban más en la concéntrica, ¿sí? En la fase positiva. Pero hoy por hoy se utilizan y hay métodos de entrenamiento que se llaman justamente métodos de entrenamiento excéntrico, que se concentran más en la bajada o el alargamiento o la fase negativa de ese método, ¿sí? Entonces ahí tienen el press de banca con barra, en qué momento de la acción del movimiento sería la fase concéntrica. También tienen ahí el bíceps con barra, ahí ya explicado, tienen debajo del dibujito en qué fase está trabajando. Tenemos entonces la sentadilla, el sumo o bailarina, como quieran llamarle. Cuando hacemos sentadillas, acuérdense que la fase concéntrica es cuando justamente, o la contracción concéntrica, cuando cuando hay un acortamiento en el músculo, y en este caso es en la subida, ¿sí? En el caso del sumo, por ejemplo, es en la subida que hay un acortamiento y una mayor fuerza, ¿sí? Igual que en la sentadilla, no pasa lo mismo en lo que es el peso muerto. Analicen ustedes el movimiento, en qué fase sería. Este sería un peso muerto unipodal, ¿sí? Porque trabajamos a una pierna por separado, derecha-izquierda. Quiero que analicen y después me van a decir si en el descenso o en la subida está nuestra fase
Ustedes primero tienen que saber qué músculo principalmente se está ejercitando o movilizando o contrayendo en ese movimiento. Una vez que hayan enfocado el músculo principal para trabajar, ahí analicen si estamos en una fase, según el rango de movimiento, si están en una fase de contracción concéntrica o excéntrica, o en qué fase sería la excéntrica y en qué fase sería la concéntrica, ¿sí? No pueden analizar la imagen en sí superficialmente, tienen que concentrarse en el músculo, ¿estamos? Entonces, la contracción excéntrica. En lo general, la contracción excéntrica es simplemente lo contrario al movimiento concéntrico. El movimiento concéntrico es la fase positiva, esta es la fase negativa. En la disciplina del culturismo estamos hablando en sí, porque ellos son los que usan más esta terminología. Durante una contracción excéntrica, los músculos se contraen alejándose de los puntos de inserción, ¿sí? Puntos de inserción, imagínense en la pierna, desde la zona de la cadera hasta la rodilla, ¿sí? Esto se aleja, dice, ¿sí? Es durante esta fase del ejercicio cuando los músculos sostienen la carga. El deportista o la persona que está entrenando trata de retener el peso ralentizando, sería, y yo puse ralentizando, ahí está al revés, chicos, ralentizando el estiramiento del músculo o del grupo muscular que está implicado. Durante una carrera, por ejemplo, relajada, los músculos del miembro inferior tratan de resistir, uno, la gravedad mediante la contracción excéntrica. O sea, fíjense la importancia de lo que es este tipo de contracción también, ¿sí? Una simple carrera y todo lo que implica esto, ¿verdad? En el entrenamiento de fuerza, cuando el deportista desciende la barra en posición prona, debe intentar sostener la carga para no ser aplastado por el peso, ¿sí? ¿Sí? Acuérdense, pronación, supinación, ¿sí? Por la posición de las manos. Entonces, es alargamiento del músculo, pero igual hay una tensión muscular también, pero es la fase opuesta a lo que es la contracción concéntrica. ¿Estamos? La contracción excéntrica desempeña un papel importante en lo que es la musculación. Los ejercicios permite utilizar las fibras de diversas maneras. Es la combinación de la contracción excéntrica con el movimiento concéntrico lo que conduce a un aumento de masa muscular. Sin embargo, la contracción excéntrica puede ser muy difícil de realizar, especialmente cuando se trabaja con cargas muy pesadas. Puede provocar fuertes dolores musculares y la recuperación también puede ser lenta. Ahí tienen también algunos ejemplos. Elevación lateral de hombro, para que analicen en qué momento del movimiento sería la fase excéntrica. Vamos a concentrarnos en la fase excéntrica. Y en lo que es press de hombro con barra, o press militar con barra. Ese movimiento, que tiene 3 fases, para que vayan analizando. Perdón. Ese es un esquema de ejercicios de cómo se puede aplicar la contracción concéntrica y la contracción excéntrica, y este va más enfocado para un trabajo de prácticamente gente que necesita de carreras, ¿sí? Más bien de corredores o de deportes colectivos que impliquen carreras, ¿sí? Del lado izquierdo tienen enumerado y enfocado en círculo qué zona del cuerpo es la que se va a trabajar más con ese tipo de ejercicio. En el centro tienen la descripción del ejercicio, ¿sí? Cómo se llama y cómo se realiza. Y del lado derecho tienen la imagen, la foto de cómo sería realizar ese movimiento, ese ejercicio. Pero en este caso se concentra más en el tipo de contracción o un método excéntrico más que el concéntrico. Los dos no trabajan el uno sin el otro, no actúan el uno sin el otro, pero evidentemente se puede enfocar más el trabajo en el concéntrico. Como les digo, anteriormente se utilizaba muchísimo este método de contracción concéntrica. Ahora se utiliza y se enfatiza más en lo que es la contracción excéntrica, ¿sí? Ahí tienen el esquema de referencia. Creo que está bien explicado y no se van a confundir, vuelvan a leer. Fíjense que entre los beneficios del trabajo excéntrico, mejora la fuerza, la velocidad muscular y articular, desarrolla la elasticidad y facilita el alargamiento y la contracción muscular.
También mejora la estabilidad y el equilibrio que se trabajan en movimientos de propiocepción, porque hay que mantener y hay que sostener, hay que concentrar mucho. Disminuye el riesgo de lesiones musculares y mejora la contracción concéntrica, o sea que ayuda al otro tipo de contracción. ¿Estamos? Algunos ejercicios de como más específicos, serían ejercicios excéntricos, tienen la sentadilla con correa rusa, que sería una sentadilla con bandas, ¿sí? Hay unas bandas elásticas anchas o hay otras que son medio de telas, pero que son también así con elásticos que se puede trabajar. Y se hace Profe, 60 sí, sí, primera vez que yo veo ya. sentadilla sí en acción normal, acá, esta. Sí. Sí, la sentadilla sí se aplica mucho la fuerza en lo que es el cuádriceps, pero se hace de punta. Pero esto se hace con un apoyo o con 2 dedos por lo menos de apoyo, porque cuesta el retorno. Y vas a ver gente que hace ese movimiento brusco, y fíjate un poco los jugadores cuando hacen ese movimiento, ahora usan mucho, pero ese movimiento se llama sisi. Pero en el gimnasio vos tenés un aparato que se llama sentadilla sisi, que es el que es chiquitito y que está allá al costadito, que uno mete los pies y solamente te cubre hasta el gemelo. Ah, sí, sí, yo Es una conozco sentadilla eso. libre, sí, esa es la sentadilla sí. Un soportecito. Entonces hace referencia a eso, pero este es sin aparato, ¿sí? Y activación de cuádriceps, fortalecimiento de cuádriceps. Estos son movimientos que parecen muy simples, pero son justamente, fíjense en el movimiento que va hacia atrás. Él está haciendo una tensión enfocada en los cuádriceps, ¿sí? Y el músculo ahí se está alargando. Cuando regresa se acorta. Entonces el movimiento excéntrico está en la bajada y no en la subida, ¿sí? Y así vayan analizando. Tenemos la sentadilla pistol al banco, que es a una pierna, chicos. Analicen también qué músculo es el principal ahí y en qué momento, dónde está mi fase excéntrica de contracción excéntrica. Tenemos elevación pélvica o puente con pelota. Y tienen el peso muerto unipodal o unilateral también con mancuerna, ¿sí? Sería la chica con las 2 mancuernas a una pierna. ¿Qué es la contracción isométrica o a qué nos referimos cuando hablamos de isometría? ¿Sí? La contracción isométrica es una fuerza que se aplica en una posición estática, ¿sí? Si para el movimiento concéntrico y excéntrico el deportista o la persona tiene que realizar movimientos repetidos, durante la contracción isométrica, esta debe permanecer inmóvil, congelado. Al tiempo que se trabajan los músculos y las fibras durante la contracción isométrica, las palancas no deben moverse. Las palancas son, acuérdense, nuestros huesos, nuestros puntos de apoyo como tal, ¿sí? Articulaciones. Durante la contracción isométrica, entonces las palancas no deben moverse, los puntos de apoyo tienen que estar fijos y firmes. La contracción sigue siendo muy potente, aunque el atleta o la persona no se mueva. La contracción isométrica se caracteriza por la ausencia de desplazamiento o de movimiento. Para ello puede llevarse a cabo en cualquier lugar y por supuesto no requiere ningún equipo especial para su realización. Y hay diferentes posturas que podemos adoptar. Lo van a encontrar como contracción isométrica o estática. Es el tipo de contracción donde la tensión del músculo no supera la resistencia a vencer, el músculo no disminuye la longitud y no se genera movimiento, aunque sí existe un gasto energético bastante fuerte, ¿sí? Pero no disminuye la longitud muscular, se mantiene. Para desarrollar entonces un músculo, el esfuerzo consiste únicamente en mantener la posición de contracción o contraída, permanecer inmóvil, estático, durante un tiempo determinado. Por lo tanto, es muy práctico, es adecuado para todo tipo de deportista y también es el más adecuado y menos invasivo y menos dañino, para diferentes tipos de personas, ¿verdad? Principiantes o sean avanzados. La contracción isométrica también permite trabajar los músculos sin forzar los tendones ni las articulaciones, se adapta a todos los niveles y se puede intensificar el ritmo de cada deportista o persona adecuando un poco ciertos, o el tiempo, ¿sí? De trabajo o las alturas en dependencia, ¿verdad? La desventaja de esta contracción isométrica es que no puede utilizarse durante demasiado tiempo. La isometría máxima no debe superar los 6 minutos, chicos, mientras que una isometría total no debe superar los 20 minutos. Eso ya entra en récord Guinness, ¿verdad?
Tampoco puede utilizarse solo y requiere el uso de otro tipo de contracción para optimizar los resultados, la concéntrica, la excéntrica, la pliométrica, ¿sí? Aquí tienen y van a encontrar movimientos articulares. Acá cerramos lo que son las contracciones básicas. Yo necesito que ustedes lean sobre otro tipo de contracciones, aparte de la concéntrica, excéntrica, isométrica y pliométrica, que también son métodos de trabajo. Quiero que lean otros tipos de contracciones, a ver si encuentran otros tipos de contracciones con otros nombres y apellidos, ¿sí? En esta parte ya hablamos de lo que son articulaciones y sus movimientos, y también, por supuesto, entran ya planos y ejes. Les voy a dejar de tarea esta parte para que entren a mirar y a ver justamente ahí. Acá van a tener la orientación correcta de lo que, para qué funciona el plano y el eje y los movimientos, y por qué tengo que saber yo los movimientos. Fíjense, de un lado tienen las articulaciones, del otro lado tienen los movimientos de esas articulaciones, ¿sí? Dividido en cuello, hombro, por ejemplo. Abajo tienen codo, muñeca, tronco y cadera, ¿sí? Entonces, ¿cómo se le llama a cada movimiento según la zona articular, ¿sí? ¿Qué se puede hacer con el cuello? Se puede hacer inclinación a la derecha, rotación a la derecha, extensión, inclinación a la izquierda, rotación a la izquierda, etcétera. Y ahí tienen el dibujito. En la cadera, ¿qué se puede hacer? La cadera puede realizar un movimiento de flexión y extensión, aducción o alejamiento, aducción o acercamiento, rotación interna y rotación externa. Y ahí lo tienen explicado para que vayan mirando. Fíjense que puede hacer la muñeca, dorsiflexión o flexión dorsal, ¿sí? También la aducción y abducción. Tenemos la zona de las rodillas, tobillo. Y cuando hablamos de circunducción, ¿cuál o qué zonas del cuerpo son los encargados de realizar, o los que tienen la capacidad de realizar esos movimientos? El tobillo, la cadera, la muñeca, el tronco y el cuello. Los movimientos articulares que son especiales en zona de hombro y cadera, fíjense, todo lo que puede realizar el hombro, por ejemplo, elevación, la depresión, la aducción y la abducción. En la cadera se puede hacer elevación, depresión, y también se llama anteversión y retroversión, que sería lo de báscula anterior de la pelvis y báscula posterior de la pelvis, ¿sí? Movimientos articulares básicos tienen ahí abajo, tienen la flexión y la extensión, como sería la abducción o separación, la aducción o el acercamiento, la rotación interna y la rotación externa, y la circunducción, para que no se olviden. Y aquí me encanta porque fíjense que ahí tienen partes del cuerpo según el plano, los movimientos de la articulación, la dirección del movimiento, el nombre del plano y el nombre del eje. Si vamos a hablar de un plano superior e inferior, parte del cuerpo dice, vamos a realizar un movimiento de rotación interna y externa, ¿sí? Y circunducción. La dirección es de adentro hacia afuera, y el nombre del plano es horizontal o transversal, y trabaja sobre un eje vertical o longitudinal. Y ahí tienen cómo está, fíjense dónde está, el eje es el que viene punteado, y el plano es el que parece un espejito, un cuadradito, ¿sí? Un papel. ¿Estamos? Después tienen derecha y superior e inferior. Esto divide el cuerpo en superior e inferior, ¿sí? O sea, arriba tren superior, tren inferior. El segundo divide el cuerpo entonces de derecha a izquierda, lateral derecha, lateral izquierdo, ¿sí? Cuando hablamos de lateral derecha y lateral izquierda, cuando vemos el cuerpo dividido de esta forma, lo que se trabaja bajo este plano y este eje son la extensión y la flexión, sea de brazo, sea de pierna, y también evidentemente ahí la dirección de los movimientos va a ser de adelante y atrás. Por eso es la estocada, las sentadillas laterales, ¿sí? Y tenemos ahora el anteroposterior. ¿Qué parte del cuerpo sería según el plano? La anterior y la posterior. Como vemos acá, vemos la aducción, la abducción y las flexiones laterales. El famoso, el peso muerto, lo que hacemos, esas rotaciones que solemos hacer por ejemplo, cuando trabajamos abdominales en twist, esos movimientos, ¿sí?
En esta posición también lo que es, se ve lo que es abrir y cerrar la pierna, ¿sí? Lo que son, también se pueden ver los puentes, elevación pélvica, alejar o acercar, trabajo de perfil, ¿sí? Pero se divide el cuerpo en anterior y posterior. Entonces, fíjense del lado izquierdo, parte del cuerpo según el plano, superior, inferior, ¿verdad? Arriba y abajo. El otro tenemos derecha e izquierda y el tercero tenemos anterior, posterior, ¿sí? Adelante y atrás. El movimiento articular que se realiza en ese plano sería entonces rotación interna y externa, circunducción. En el segundo sería la extensión y la flexión. Y en el tercer plano sería la aducción, abducción y la flexión lateral. ¿Estamos? Igual van a leer esta parte, porque este es articulaciones y sus movimientos con sus planos y ejes ya, ¿sí? Y hay uno que está mucho más lindo. Ahí tienen más específico, plano antero-posterior o sagital, eje horizontal o transversal, ¿sí? Acuérdense, el eje es el palito fino o el alambrecito y el plano es el que parece hoja o el que parece espejo, que yo les digo que es el que corta el cuerpo. Entonces, plano es el que corta, eje es el que une. ¿Estamos? Ejercicios para entrenamiento funcional. Y acá les dejo unas ideas y cómo serían las diferentes fases. Fase excéntrica, fase de transición y fase concéntrica en un salto. ¿Sí? Ahí tienen la elevación pélvica o puente, pero unipodal. Tienen los wop shot, que son rebotes laterales con pelota medicinal. Tienen las famosas planchas y sus variantes, sentadillas estáticas. Tienen en la sentadilla y tienen la imagen de que, cómo, en qué momento se trabaja en la fase excéntrica, concéntrica e isométrica. Tienen las flexiones, qué músculos trabajan, en las dominadas, por ejemplo. Tienen el fondo de tríceps. Esto quiero que vuelvan a entrar a ver. Tienen la estocada, la zancada o el desplante. Planchas Copenhague son conocidas las planchas laterales, o sea, con cambio de posición. Y sería fase inicial A, B y C. Fíjense, es con una flexión, pero con los codos cerrados. ¿Vamos? Flexión, extensión, codo cerrado, movimiento lateral, extensión completa. Tríceps acostado con mancuerna, que no precisamente necesitamos de un banco, lo podemos hacer en el suelo. Y aquí tienen variantes de las planchas, que quiero que miren. Este ejercicio corresponde a qué tipo de contracción. Contracción excéntrica, isométrica o concéntrica. Les dejo para que analicen y para que vean según la posición. Ustedes me van a decir la próxima clase. Vamos a empezar con esto. Orientaciones para la tarea. Según los tipos de contracciones, vamos a seleccionar diferentes ejercicios o movimientos. No quiero ver los mismos que ya les puse ahí, ¿eh? Utilizados en el circuito funcional, con imagen y descripción. Utilizamos variantes para esos ejercicios o movimientos seleccionados. Indicar qué músculos principales se encuentran implicados. Estamos sencillito. Nada más. Tienen que leer un poquito, Dios mío, muchísimo mosquito ahí. Tienen que leer un poquito más sobre contracciones. Quiero que lean esta última parte, chicos. Quiero que entren otra vez a ver esta última parte. Leanlo con más calma para que sepan bien cómo se dividen los movimientos, cuáles son los movimientos por cada zona articular, ¿sí? Y cómo se ve cuando estamos haciendo, por ejemplo, extensión de pierna o estamos haciendo una sentadilla, ¿sí? En qué plano y sobre qué eje me estoy moviendo. ¿Estamos? Entonces quiero que vuelvan a leer con más tiempo. Y fíjense otra vez los ejercicios que les dejé de referencia. ¿Está bien? Y analicen esto. ¿Qué tipo de contracción se ¿Eh? No, a 7 no, Alan, déjate de joder. Bueno, ahí está, chicos. Entonces, hasta acá, si no tienen dudas, quejas y sugerencias, ya son las 4:05, terminamos puntualmente otra vez. Ok. Vamos.
Hablé profe. mucho, ustedes hablaron un poco. Bueno, chicos, voy a tratar de alzar ya esto antes que se apague la computadora. Y cualquier cosa, escriban en el grupal, vayan compartiendo sus trabajitos, sus entrenamientos, ¿sí? Hasta que ya va a haber tiempo. Chau, chau. Chao, chao. Chao, Buen profe, fin de semana. gracias. Chao, chao. Gracias. Igualmente, chao. Vamos, Gracias. profe. Chau, chau. Chao, chao, gracias.